Lo llamamos a José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales de la UBA e investigador. José Luis, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Gracias por atendernos. La verdad, un gusto poder escucharte. ¿Cómo ves todo esto vos? Bueno, yo creo que es la eclosión o la puesta en evidencia en lo político de algo que se viene madurando desde hace una década y que se puso al menos, y se puso muy en evidencia en la pandemia, que los criterios de análisis, eso que decías vos de los especialistas, y su metodología de investigación, esos que vos decías, denominabas encuestas, están en crisis progresivamente. Y es una parte, esa crisis, de una especie de crisis de la aldea global, ese sueño de que la aldea global ordenaba ciertos campos y que los medios masivos contenían, representaban a las izquierdas y las derechas, y eso permitía que hubiera terceras posiciones. Todo ese mundo se está resquebrajando, y la falta de conducción hasta sanitaria de la pandemia fue la muestra de que, no sé, la Organización Mundial de la Salud no puede controlar la respuesta política a una pandemia. Entonces, lo primero que siempre digo cuando me pregunto sobre estas cosas es: el que no admite que no sabe, o lo que no sabe, está al borde del delirio. Bueno, eso. Considerar ahora, por ejemplo, como si las PASO, eso que se dice con soltura, que las PASO son una encuesta real, como si fueran iguales a las encuestas, a las elecciones generales, donde los resultados sorpresivos se convierten en verdades, en algo que se ha descrito muy bien para otros ámbitos, que es cuando se rompe un verosímil, lo que aparece en su lugar no es lo inverosímil, sino es la nueva verdad. Entonces todos parten de que habría que explicar por qué Milei tuvo el 30 y no habría que explicar en el mismo procedimiento por qué Rodríguez Larreta obtuvo solo el 10. Para mí es más sorprendente que el 30 de Larreta o de Milei, o cómo el PJ se convierte en la tercera fuerza en esas elecciones, en el mismo movimiento en que hay una especie de triple empate, y con un cuarto de la población de los votantes afuera de todo eso, o porque vota en blanco, o porque no vota. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta es el nonsense, digamos, ¿no? La falta de sentido. Tratar de imponer un sentido cuando no lo hay solo puede generar repeticiones. Es decir, si va a haber un cambio de gobierno, de tendencia política, pensado así, el próximo gobierno, aunque sea de Milei, no va a poder evitar repetir lo que se viene haciendo en Argentina desde hace tiempo. O sea, eso como primer panorama general. Después, otra cosa que no se registra es que Milei no es, la clave de Milei no es que es externo al sistema político. La clave de Milei es que es el panelista que más lejos ha llegado, pero en un movimiento que ha traído a la política nacional a, no sé, Losada en Santa Fe, Amalia Granata, Leandro Santoro, José Luis Espert, una figura como Miriam Bregman, solo se justifica cómo se destaca dentro de ese pequeño universo de la izquierda, porque da bien en la televisión y participa bien en Twitter. Entonces ahí hay un fenómeno que, si no se lo tiene en cuenta, todo lo demás no se entiende. Claro, un fenómeno similar al de Palito Ortega y Carlos Reutemann en los 90.
que esos estuvieron basados en el prestigio del Star System, de los medios masivos, Claro. el deportista de masas, el artista de masas. Bueno, ninguno, ni Carolina Lozada, ni Leandro Santoro, ni Miriam Bregman, ni Milei, son figuras de masa. Son figuras de ellos que circulan entre la tele, ciertos portales online y Twitter. Ahora, Con un toque de TikTok. claro. Ahora, te pregunto una cosa. ¿Tiene algo de diferente con el 2001? ¿Es muy distinto esto al que se vayan todos? Sí, para mí el ecosistema sociocultural económico es diferente. Ahora hay toda una trama de resguardo social y de control social que mientras cuida un poco de un modo mediocre, también controla y pone límites a eso de que pueda haber 5.000, 10.000 personas toda la semana frente al Ministerio de Desarrollo Social, cortando más o menos la 9 de julio, una avenida súper importante en Buenos Aires, sin que se haya desatado una desmanes o así conflictos violentos, es un indicador de control en una situación de social cercana a la desesperación. Entonces me parece que eso es diferente. Y otra cosa que es diferente es que en el 2001 todavía estábamos en época de medios masivos, entonces se juntaban los radicales, los peronistas, otros grupos, los religiosos de distintas religiones, y producían un efecto de paraguas general que permitía que no se vayan todos y que se queden subrepticiamente. Hoy ese dispositivo se lo trata de reconstruir con fotos, con reuniones, y no está funcionando. O sea, lo que es difícil, y que es lo que ha conseguido Milei, es instaurar una posición de centralidad. Claro. Entonces, como no había ninguna posición de centralidad, la sorpresa electoral de Milei genera el efecto de centralidad. Pero eso, bueno, si Milei en las elecciones generales, en vez del 30, obtiene el 28, que sería un porcentaje brutal, todo el sistema político va a sentir que Milei ya está muerto. Después se verá cómo sigue. Pero se sigue evaluando eso. Una elección es una representación de la imagen que la población tiene de sí, cuando en realidad nadie sabe en qué anda la población hoy en día. ¿La tecnología democratizó a los medios con esto que dijiste en un momento dado, como que no estaba lo que significó en el 2001 los medios tradicionales, la irrupción de Milei por otro espacio? ¿Democratizó los medios de comunicación? No, yo creo que el término democratizar es complejo para usar en este campo. Lo que hizo es dispersar las fuentes de influencia o de acuerdo, y que se está en un proceso de reconfiguración de eso, pero que estamos lejos de ver cómo va a terminar. No me parece de ninguna manera que el fenómeno Milei esté en el centro político de esa reconfiguración. Sí contribuye a acelerar la reconfiguración porque pone en evidencia que todos los demás no tienen mucho para decir y hacer. Ahora, José Luis, como viste que reaccionó la política todos estos días, apuntándole directamente a Milei, ya sea Massa, ya sea Bullrich, desde el gobierno, desde lo que hoy es la oposición, ¿esa es la forma de entrar ante el mensaje de Milei? ¿Crees que esa es la manera de llegar al elector? Diciéndole, por ejemplo, que votó con bronca, como diciendo tu voto no vale porque lo hiciste con bronca. ¿Vos crees que esta es la manera de atravesar el mensaje para llegar a ese votante? Mi respuesta técnica es, y sobre la que me gustaría insistir porque creo que tiene mucha importancia política, es que no se sabe cómo responder a un fenómeno que no se tiene diagnosticado.
se hacen diagnósticos así, ad hoc, a las corridas, y sobre eso se actúa. Bueno, a lo mejor alguno acierta, pero no estamos en un plano de respuesta racional, aunque esté racionalizada. Entonces yo creo que desvalorizar a un fenómeno de masas que es un clásico de la intelectualidad y de las ciencias sociales desde al menos la década del 30 del siglo XX, nunca ha sido el camino. Los fenómenos de masa son de elevada complejidad y las élites en general no han sabido interpretarlos y han tratado de tener mecanismos de disolución, de postergación, de, por decir así, censura. Entonces, primero hay que reconocer el estatuto masivo. O sea, hay un movimiento internacional de derecha o de sectores conservadores antiderechos de masas. Eso desde las grandes dictaduras de la década de 30 no se producía así, a nivel global. Entonces ahí lo que hay que entender es qué es lo que no funciona del movimiento progresista pro derechos, que no ha traído nuevas conflictividades. Es muy interesante el tema, porque veamos en nuestro país la incorporación del divorcio, el aborto, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, la defensa de lo femenino, la defensa de lo trans, no ha traído ninguna nueva conflictividad. No hay más abortos, no hay más demasiado más casamientos ni divorcios. O sea, la vida sigue su curso, solo que todos los sectores involucrados viven mejor. Entonces no pasa por ahí. No creo que el problema de los antiderechos sean los derechos. Creo que el problema de los antiderechos, y es un problema del nuevo ecosistema mediático también, ahora tienen posibilidad de expresarse y de pronto ven que son muchos, que no es un pequeño sector reaccionario escondido en una catacumba neonazi, sino que hay muchos sectores de la sociedad de tipo popular que son conservadores. No es que estén en contra del aborto, sino que no quieren incorporar la problemática del aborto a sus vidas porque lo manejan de modo tradicional. En caso de que sea necesario, se oculta y listo. Entonces, esa tensión para mí es central y transversal. Y Milei, frente a eso, mientras Villarroel es la típica conservadora, además con vínculos con los sectores ultraderechistas, y que cada vez se va a ver su componente conservador, así duro y militante, Milei hasta ahora era como un Bolsonaro y Trump, pero con características pintorescas locales. Era un tipo alternativo. Eso de que sea un ex arquero de un club chico, o sea, es un tipo así, tipo rockstar. Bueno, ahora vamos a ver cómo, que está en el centro de la escena, puesto por sus adversarios y por él mismo, y estos movimientos poco conocidos de la población, vamos a ver cómo reacciona y cómo procesa. Está bien. No es fácil sostener una posición central si no es con un sistema de comunicación centralizador. Vamos a ver cómo funciona. Pero, José Luis, todo lo que me planteaste y todo lo que me venís hablando, y que estamos hablando sobre la figura de Milei, uno de los puntos que estoy resaltando desde hoy, anotando, es toda la base ideológica que plantea Milei que no plantean los otros postulantes. Porque vos me estás hablando de derechos y de pensamientos que los otros aspirantes a la presidencia de la nación no lo plantean. No, pero porque es otro, por eso te digo, no es eso el conflicto. Para mí el conflicto central, ojo, tiene el sesgo de mi enfoque profesional, no soy un pensador genérico. Yo pienso en temas de mediatizaciones, pero que se consideran muy importantes ahora. Para mí lo que
no está funcionando y pretende autosostenerse, es el sistema político, académico, periodístico, racionalista, pero racionalista dentro de sí mismo, que está cómodo con ciertas derechas y ciertas fuerzas de izquierda y populistas, están cómodos. Ahí se critican, se reparten el poder, se alternan. Bueno, ese sistema que ha gobernado desde los 40 años de democracia y que hace 10 o 13 años se reparte el poder y han gobernado todo, los que no son Milei, no está pudiendo poner en movimiento el país siquiera. Está trabado, pero sí tienen el poder de vetar. Entonces, a vos te vetan, aparece, yo pensé que una de las respuestas posibles a esa situación de congelamiento iba a ser el voto en blanco. Un voto en blanco, si hubiera habido en vez del 30% de Milei, un 30% del voto en blanco, hasta Milei, si le hubiera ido bien, se estaría preguntando, ¿qué nos quiso decir la población con el 30% de voto en blanco? Eso es lo que no hace el sistema dominante, que incluye tanto al peronismo, al radicalismo y al PRO, y a todas sus fuerzas periféricas. Todas las oposiciones dentro de ese sistema forman parte, en el sistema, todos no sé si se ve allá, supongo que sí, a debatir a dos voces. Que eso sería como el actual Parlamento. Y no es ni el Parlamento, ni además lo ve nadie a dos voces, lo ve muy poca población. Claro. Entonces, eso es lo que están confundidos estos muchachos que nos gobiernan. A mí la sensación que me ha quedado de todo esto, la percepción que me queda de todo esto, es una sensación, altamente positiva. Yo no concuerdo ideológicamente con Milei o no, pero me parece que yo el análisis y la visión que tengo de la parte positiva es que tuvimos 7 millones de argentinos que utilizaron su voto, que no votaron de una forma tradicional, que no aceptaron un mandato cultural, que no aceptaron una dádiva propia de la política, y un número importante de argentinos dentro de esos 7 millones que dicen la política debe hacerse de otra manera y debe hablar de otras cosas. Esa visión... Estoy totalmente de acuerdo con vos. Te diría mi posición en esto, una posición más que técnica del ciudadano. Sí. Me parece que es positivo y productivo el cachetazo de Milei. El problema es que, como son ese tipo de cachetazos fuera de racionalidad, viene adosado el fenómeno Villarroel, que me parece de otra entidad que Milei. Milei es la ruptura que podría generar una transformación hacia el futuro. La presencia de Villarroel es una garantía de que se va a luchar por volver al pasado. Entonces, creo que esa ambigüedad hay que tenerla en cuenta para no comernos solamente el efecto de novedad, digamos. José Luis, un gusto escucharte, te seguimos a través de tus redes sociales en particular y la verdad, gracias por estos minutos. Cuando quieran, es un placer siempre. Un Gracias. abrazo grande.